¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fisio William Podcast. El día de hoy, bueno, primero que nada, quiero dar un abrazo, un saludo a todos ustedes, mis espectadores, que hace tiempo que no hago un podcast. Realmente han pasado muchas cosas y por eso no he realizado este tipo de contenido. Pero bueno, volvemos con todo. El día de hoy vamos a realizar un podcast hablando sobre el dolor crónico. Para esto, he leído un libro que me recomendaron hace tiempo cuando seguí maestría y se llamaba Explain My Pain, o también en español se llama Explicando el dolor, por David Butler. Ya, voy a dejarlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Sinceramente les recomiendo, sobre todo si eres un paciente que tienes dolor crónico, yo creo que si tú lees este libro y bueno, lo relacionas con lo que vas a escuchar en este podcast, con todo lo que vas a escuchar de aquí hasta el final, vas a tener una herramienta muy grande para mejorar tu sensación de dolor, ¿ya? Eh, ¿Por qué realizamos este tipo de podcast? Voy a ser breve. Uno, porque siento que la única forma de consolidar la información es evocándola, enseñando a otros, ¿ya? Entonces, esa es una de las principales razones. Dos, porque tengo un paciente con dolor crónico al cual espero llegue este mensaje y pueda hacer este video de cierta forma una ayuda. Y tres, porque me gusta compartir información con mis compañeros, con mis colegas, con mis pacientes, ¿ya? Bueno, explicando el dolor. Primero tenemos que, decir, ¿qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? Tengo que cambiar de marcador. El dolor, también conocido como señales nociceptivas, es un mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque es una alarma, ¿ya? Es una alarma que nos ayuda a saber que algo está pasando. Imagínate, tú pones la mano en la hornilla y no te das cuenta. ¿Y qué pasaría si tú no tuvieses dolor? Te quemarías la mano. Pero gracias a que tienes esta alarma llamada dolor, pues puedes, al momento que tu piel con sus receptores de temperatura receptan que está ocurriendo un daño en tu mano, ¿qué es lo que pasa? Contrae tus músculos, ¿para qué? Para quitarte de ese daño. Lo raro sería que no tuviese sensaciones de dolor. Entonces, no es que el dolor sea malo, sino que es una alarma que nos ayuda a nuestra supervivencia. Pero eso es cuando es un dolor, vamos a poner aquí, agudo. Agudo. Se puede extrapolar a múltiples actividades, una lesión, te patean, te golpean, te caes, lo que sea, te empiezan a pegar. ¿Sientes ese dolor? ¿Para qué? Para dar una respuesta, luchar o huir. Te golpean, recibe ese golpe en la cara, no sé. Entonces tu mente se activa. A ver, lucha o huida. Lucha, nos damos de puñetes. Huida, me voy porque él me gana. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es que tú no estás peleando con nadie, no estás colocando tu mano en la hornilla y sientes esa sensación, sientes un golpe, no te electrocutaste y sientes electricidad, múltiples tipos de dolor, pero sientes eso? Ahí estamos hablando de un dolor neuropático. Por lo general, este tipo de dolores también se le conoce como dolor crónico. Y esto ya no es algo que nos ayuda a nuestra supervivencia, realmente ya es algo inútil. Porque este tipo de dolor neuropático ya no se relaciona con un daño específico. Puede que en cierta medida, tal vez en un 20, 30%, sí hay un daño real. Pero puede que la mayor parte del porcentaje está en el sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, toca hablar un poquito sobre los tiempos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos decir que este es agudo o es crónico? Agudo. Por lo general, la literatura menciona que un dolor agudo puede extenderse de hasta de 4 a 12 semanas. ¿Ya?
En cambio, un dolor crónico se extiende más de las 12 semanas. ¿Ya? Y ahí se puede extender a lo largo del tiempo. Puede durar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Ya? Lo perjudicial es que mientras más dura, más difícil es su intervención. Pero no imposible. ¿Y por qué digo que no imposible? Voy a adelantar un poco lo que voy a decir más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo llamado la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro mientras estás vivo para adaptarse a diferentes condiciones y mejorarse, ¿ya? La capacidad de aprender, la capacidad de desaprender, muchas capacidades que tiene el cerebro, que es como una esponja, que mientras más jovencito eres, tienes más capacidad de aprender, ¿ya? Así lo mismo pasa con el cerebro. Este es nuestro gran aliado ante el dolor crónico, la neuroplasticidad. Ya. ¿Qué es el dolor? Tipos de dolor. Dolor crónico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el dolor crónico? Ya. Como les mencioné antes, agudo, crónico. Vamos a hacer una tabla. Esto se iba a llamar intensidad. Vamos a ponerla así. Intensidad. Y esto es tiempo. ¿Ya? Y vamos a poner 2 colores. Está con color azul, negro, ¿ya? El rojo va a ser crónico y el negro va a ser agudo. Negro, agudo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el dolor agudo? Que empieza así. Por ejemplo, empieza en un punto alto, dependiendo de la intensidad del dolor, dependiendo del daño, y poco a poco su sensación disminuye con el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van adaptando los tejidos, se recupera el tejido, múltiples cosas, ¿ya? Es un proceso natural. Pero ¿qué pasa en un dolor crónico? Que mantiene así y se mantiene en el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque se ha interrumpido, se ha desconfigurado la captación, modulación y respuesta del dolor. ¿Ya? Algún dato importante que es importante resaltar es que el dolor crónico está relacionado al sistema nervioso central, a nuestro cerebro, mientras que el dolor agudo, ese es el que está relacionado con el tejido. Por eso se dice que cuando una persona tiene dolor crónico, muy probablemente el mayor porcentaje está en el sistema nervioso central, la forma de cómo interactúa con el dolor. ¿Qué significa esto? ¿Que mi cerebro está dañado? ¿Que mi dolor está en la mente? Pues no, para nada. El dolor es muy real. El dolor es lo más real que tienes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tu cerebro ha sido hackeado, ha sido desvirtuado, la forma de cómo capta, modula y responde hacia ese dolor. ¿Ya? Es lo que ha pasado. Ahora, en nuestro tratamiento como terapia del dolor, de manejo del dolor, es encontrar el por qué. ¿Por qué el cerebro ha llegado a esa conclusión? ¿Por qué el cerebro llegó a esa vía de desvirtuar los procesos del dolor? ¿Ya? Siempre hay solución, siempre hay solución. Así la solución sea un 10, 20, 30% en la disminución de los síntomas dolorosos, es ganancia. ¿Por qué? Acuérdense de esto, neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Investiguemos un poco sobre cómo funciona el dolor. ¿Cómo funciona el dolor? Ya. Vamos a dibujar aquí una mano. Sí, una mano. No soy buen dibujante, no pretendo serlo. Y también aquí un cerebro, la médula espinal y los nervios. Y esto que voy a dibujar aquí es el ganglio. ¿Ya? Espero que se entienda. Muy bien. Creo que ahí está súper bien. Ya.
¿Qué ocurre? Te pinchaste con un clavo y empieza a salir sangre, obviamente, porque te dañaste el tejido y empieza a salir sangre, ¿ya? En nuestra piel, en nuestros tejidos, tenemos receptores del dolor. Receptores del dolor. Los cuales son receptores mecánicos, térmicos y químicos. ¿Cuál creen que de aquí se activó en este tipo de daño al tejido? Obviamente, receptor mecánico. ¿Por qué? Porque hay un daño mecánico que provoca el dolor. Este receptor mecánico provoca que aquí las fibras nerviosas que inervan manden la señal hacia el ganglio, y después a la médula espinal y después al cerebro, ¿ya? Así funciona. Pero ahora, todo lo que nos pasaría en el día a día nos dolería, pues no funcionaría de una manera tan eficiente que cualquier gesto, cualquier daño nos duela. No, nuestro cerebro tiene filtros para decir, esto duele, esto no duele. Y esto vamos a un punto que se llama el todo o nada. Todo o nada. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En este punto de todo o nada, o esta metáfora que quiero mencionarles, tenemos que tener en cuenta un concepto que se llama umbral. Umbral del dolor. ¿Ya? Todos tenemos un umbral del dolor. Algunos tienen umbrales de dolor más alto por sus actividades, por su experiencia de la vida. Entonces, algunos pueden soportar tatuajes sin ninguna sensación de dolor, y otros, por una pequeña agujita que les coloquen, ya van a sentir un dolor exacerbado, ¿ya? Todos tenemos un umbral. Digamos que una persona promedio está su umbral aquí, ¿ya? Este dolor, que es un daño con un clavo, digamos que es un daño en una escala de EVA de 5/10. Ya, o tal vez un poco menos. Entonces, el dolor empieza así. Como es un 5/10 y el paciente es un paciente promedio que le va a doler que le pinchen con un clavo, obviamente sobrepasa esto el punto de todo o nada y manifiesta dolor. Ahora, les voy a poner otro ejemplo que es importante describirlo. No sé si a ustedes les ha pasado que se cortan el dedo con una hoja y no se dan cuenta que se cortaron hasta el punto que empieza a sangrar. Empieza a sangrar. En ese punto se dieron cuenta y ahí empieza a doler. ¿Por qué no nos dolió antes? Si se supone que hay un daño del tejido. Me dañé el tejido. ¿Por qué no me dolió? Ya, porque dependiendo el umbral y múltiples contextos, porque no solo el dolor depende del daño recibido, sino depende de muchas cosas que se llaman contextos. Que estos contextos pueden ser edad, género, cultura, emociones, actitudes, creencias, múltiples cosas, ¿ya? De múltiples contextos. Entonces, por ejemplo, este daño que yo tenía un umbral del dolor, algo así, ¿no es cierto? Un umbral del dolor aceptable. Pero yo no me di cuenta que me corté y posiblemente estaba ocupado en otras situaciones de mi vida. Entonces el dolor posiblemente sí dolió cortarme el dedo, cortarme la piel con una hojita. Pero no llegó al punto de todo nada, o sea, no sobrepasó, hasta aquí fue. Y no provocó sensación de dolor. ¿Por qué? Porque la nocicepción no es la principal, no es suficiente ni necesaria para generar dolor, ¿ya? ¿Ya? Nocicepción es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para receptar estímulos dolorosos, pero en cambio el dolor ya es la sensación, ¿ya? Vamos a ponerlo por aquí. Nocicepción, la capacidad que tiene nuestro cuerpo para receptar estímulos dolorosos. En cambio, el dolor es la sensación.
la sensación, ¿ya? Entonces es importante mencionar que esta nocicepción no es suficiente ni necesaria para provocar dolor, ¿ya? Va a depender muchísimo de tu umbral del dolor. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el dolor crónico? ¿Qué es lo que pasa en el dolor crónico? Que por lo general, tu umbral del dolor está aquí o disminuye paulatinamente. Tal vez tienes un umbral por acá arriba, pero va disminuyendo, cosa que ya no va a estar acá arriba, sino va a estar por acá abajo, ¿ya? Y a menor umbral vas a ser mucho más sensible y vas a tener más dolor. Es importante aclarar este punto porque aquí van a existir dos términos que en la comunidad médica se les conoce muy bien, que se llama hiperalgesia y alodinia. ¿Cuál es cuál? La hiperalgesia significa que estímulos que antes dolían, ahora duelen más. Es como que algo que se potencia, ¿ya? En cambio, la alodinia significa que estímulos que antes no dolían, ahora duelen, ¿ya? Es como que se da la vuelta a la tortilla. Se da la vuelta a la tortilla, ¿ya? Creo que esto no es lo mejor. Así. Y los dos se resumen a una hipersensibilidad. ¿Qué es lo que pasa si es que nosotros, no sé, por diferentes razones, desarrollamos una hipersensibilidad? Porque no realizamos tratamientos adecuados al principio de una lesión, porque no nos curamos adecuadamente, interrumpimos los procesos de curación de los tejidos. Entonces, es como una gota que cae una vez sobre una roca. Tarde o temprano va a perforar la roca y en nuestro caso va a sensibilizar los tejidos. Ya. Volviendo al ejemplo que estábamos antes, mencionamos que había un punto de todo o nada, donde la sensación dolorosa tiene que pasar cierto umbral para provocar dolor. Pero si no pasa ese umbral, no provoca dolor. Dolor es la sensación, más nocicepción es la capacidad que tiene el cuerpo para receptar el dolor. ¿Ya? Entonces, nos cortamos, salió sangre, y digamos que nuestro umbral está bajo, está bien bajo nuestro umbral del dolor, y viene acá, y el primer filtro, uno de los primeros filtros que va a decir si esto duele o no duele para decir, ay, va a ser los ganglios espinales. Pero si nosotros tenemos una baja sensibilidad, esto va a mandar directamente acá, a la médula espinal. ¿Y qué es lo que pasa con la médula espinal? Imaginémonos la médula espinal como un amplificador. Un amplificador de las sensaciones. Y cuando, es decir, si es que aquí esta sensación estaba 5/10, aquí la médula espinal puede que diga esto es 8/10. ¿Ya? Y cuando es dolor crónico, ya no solo amplifica el dolor, sino que lo distorsiona. ¿Por qué? Porque puede que tengas alodinia, puede que tengas hiperalgesia y distorsiona la sensación del dolor. Ahora, esto va a provocar la médula espinal que hagas una respuesta, que quites la mano, que hagas algo para que te salgas del dolor, ¿no? Pero de todas formas, el dolor va a subir acá arriba al cerebro. Y es importante mencionar que el cerebro no existe solo un área. No existe solo un área donde se recepte el dolor. No es así. El cerebro tiene múltiples áreas, Siquiera son como 10, 12, 15 áreas que receptan el dolor. Y cuando es un dolor crónico, todas estas áreas están afectadas. Mientras más crónico sea el dolor, las áreas están más afectadas. Entonces es importante mencionar esto. Nuevamente, vuelvo a lo que les mencioné al principio, la capacidad de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, que dice que mientras nosotros estemos vivos, mientras tengamos cerebros y un sistema nervioso que pueda responder a los estímulos del exterior, tenemos la capacidad de mejorar, adaptarnos a las actividades que estamos realizando, aprender, ¿ya? Y en esto del dolor crónico es súper importante que nosotros
tengamos fe de que podemos curarnos y sobre todo estar informándonos para buscar vías de educación para disminuir esta sensación del dolor. ¿Ya? Entonces así funciona el dolor. Y una vez llega acá, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es importante mencionar esto. Una vez llega acá, esto va a provocar una acción de dolor. Lucha, huida, me alejo del estímulo doloroso. Pero si esto es dolor crónico, donde aparece una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces, va a pasar que se va a sensibilizar y sensibilizar y sensibilizar, y esto se convierte en un círculo vicioso, donde primero me duele, segundo me limita la actividad, tercero daña mis sistemas y después provoca discapacidad. Y esto va a provocar más y más y más dolor. La solución en esto de la terapia del dolor es buscar la forma de romper este círculo vicioso. ¿Cómo romper este círculo vicioso? Con estrategias que te voy a dar más adelante, que te puedo adelantar. 1, educación. 2, una exposición rítmica. 3, conociendo tu cuerpo virtual. ¿Qué es el cuerpo virtual? Te comento rápidamente. Dejemos de estar así. No sé si ustedes han visto a una persona amputada. Por una persona, digamos, por diferentes factores, le amputan una mano, pierde su brazo. Es un síntoma muy común que ellos mencionan: todavía siento mis dedos. Y es ilógico desde un punto de vista puramente físico, donde dices, pero es que ya no tiene mano, ya no tiene, más allá del codo, ya no tiene tejido, ya no tiene nada. ¿Por qué dice que siente los dedos? Si no tiene nada donde sentir, ¿ya? Pero es que el traumatólogo, la persona que decidió amputarle, o la circunstancia que hizo que pierda su brazo, solo amputó su cuerpo físico, más en el cerebro tenemos lo que se llama el cuerpo virtual, que también muchas veces se le conoce como el homúnculo motor, y eso no lo han amputado. Entonces, esa disonancia cognitiva entre lo que hay y lo que ya no hay provoca dolor, como tú cuando terminaste con tu ex y ya no la tenías enfrente tuyo, pero en tu corazón sí la tenías, y eso te provoca dolor, ¿ya? Es un ejemplo un poquito chistoso, pero así funciona el dolor crónico, así funciona la disonancia cognitiva, así funciona. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto. También buscando formas de educarnos, de que tú conozcas cómo funciona tu dolor, te va a dar más herramientas para que te desenvuelvas ante él. Ahora, ¿pero por qué se provoca el dolor crónico? No tiene nada que ver con el tejido. Obvio que tiene que ver con el tejido. Mira, todos los tejidos de nuestro cuerpo tienen tiempos de curación. Como te mencioné antes, si tú no respetas tus tiempos de curación y ya por una leve sensación de analgesia, ya vuelves a realizar la actividad, o no realizaste un tratamiento adecuado, o no te informaste de una manera adecuada, desvirtúas el proceso de recuperación de tus tejidos y eso te va a provocar dolor, ¿ya? Es una de las cosas que es simplificando. ¿Por qué pasa esto? Cuando tú te lesionas, va a haber una cascada inflamatoria donde van a producirse leucocitos, leucotrienos, ya un montón de sustancias que en sí esas sustancias, como son inflamatorias, provocan dolor. Y si es que tú estás una y otra vez inflamándote, vas a provocar un síntoma de inflamación crónica y también de dolor crónico. ¿Qué es lo que pasa en esta era donde tenemos un montón de factores estresantes? Estamos en la era más estresante de la vida, porque todos los estímulos, trabajo, pareja, todo nos estresa. Ya no nos enfrentamos al oso, porque el estrés no es malo. El estrés es un mecanismo que nosotros tenemos para sobrevivir también. Pero eso estaba adaptado a los tiempos que vivíamos en las cavernas, donde había estreses puntuales y concretos. Entonces nos despertaba nuestra sensación de lucha o huida, luchamos contra el oso, nos vamos corriendo. Pero ahora estamos ante estímulos estresantes cada rato.
y eso te provoca un dolor crónico. Las personas que tienen dolor crónico están súper relacionadas con estrés crónico. Entonces, por ahí también va la cuestión. Toca buscar las formas de cómo atacar el dolor de diferentes perspectivas para que podamos resolverlo. Imagínate el dolor, al dolor exactamente como esta es tu cabeza, esta es tu nariz y estos son tus ojos y aquí está tu cerebro. Ya, dolor crónico está así. Es un desorden, es un champú. Ya, la forma a la que la terapia de dolor trata de ayudarte es buscando la forma de ordenar todo esto, ordenar todo esto. Entender por qué el cerebro ha llegado a esa conclusión de mandarte dolor a cada rato. El cerebro quiere protegerte, pero a la vez te está haciendo un mal. El principal actor de tratamiento de dolor crónico es buscar la forma de cómo lo resolvemos desde aquí, desde dentro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sin cerebro no hay dolor. No significa que estás loco, significa que sin cerebro no hay dolor. El dolor es un mecanismo de supervivencia. ¿Ya? El dolor es el mismo, pero los mecanismos de percepción, de modulación y de respuesta han sido alterados, han sido hackeados, han sido desvirtuados. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la forma de ordenarlos. ¿Ya? Tenemos que entender también el dolor como un iceberg. Mira, es una analogía muy importante. Una pirámide, una pirámide. Herbalife. Ya, una pirámide, un iceberg. Con esto creo que sería mucho mejor. Imaginen que esto que es agua. ¿Ya? Aquí, en la punta del iceberg, dolor crónico. Esto es lo que se ve. Se le ve al paciente con dolor crónico. Pero por dentro está creencias, pensamientos, emociones. Esto es un corazón, ¿ya? Emociones, catastrofismo, falta de movilidad, factores coadyuvantes, es decir, enfermedades coadyuvantes, enfermedades concomitantes, diabetes, enfermedades sistémicas, lupus, cáncer, tumores que pueden también estar interactuando con el dolor, lesiones mal curadas, factores, falta de apoyo social, familiar. Y así podemos tener una lista de cosas que pueden estar en el iceberg que nosotros no vemos y solo nosotros vemos esto, dolor crónico. Por eso las personas que tienen dolor crónico manifiestan, cuando yo estoy feliz, no siento el dolor, pero cuando estoy triste, cuando estoy estresada, es como que se potencia. ¿Ya? Es por esto, porque el dolor crónico no está directamente relacionado al tejido, este es un músculo, ¿ya? Está relacionado más con todo lo que tiene que ver con el cerebro. Con el cerebro, con todo lo que está por detrás. Entonces, una forma de atacar el dolor crónico es buscando cada uno de estos puntos y liberarlo. Buscar la forma de resolverlo. ¿Ya? Otra analogía que es muy importante al hablar del dolor crónico es la cebolla. Ya, voy a dibujar una cebolla desde dentro hacia afuera. ¿Cuál es la característica de la cebolla? Sus capas. La de la cebolla. En el fondo de la cebolla está el dolor. Pero la recubre creencias, pensamientos. Encima de esto lo recubre el sufrimiento. O sea, cómo interactúas con el dolor, cómo tú manifiestas el dolor. Encima de esto está conductas. Y por encima de esto está lo que se conoce como el apoyo social y médico.
Entonces muchas veces nosotros solo nos enfocamos en el dolor. Es que duele cuando hace eso, entonces no hagamos eso. No es la forma adecuada. Porque hay muchos más factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para que el dolor también vaya liberándose. ¿Ya? Ahora sí, entonces, con todo lo que nosotros hemos hablado ahorita, ¿qué estrategias nosotros podemos tomar para mejorar la percepción del dolor, mejorar nuestro cuadro clínico? Bueno, primero toca tener en cuenta, antes de hablar de estrategias, toca tener en cuenta esto. Mira, cuando hablamos de dolor, vas a encontrar un mercado de gente que te va a proponer el oro y el moro. Osteópatas, fisioterapeutas, médicos, homeópatas, quiroprácticos, un montón de personas que te van a decir, yo le curo, déjeme ayudarle y yo le curo, ¿ya? Ahora, quiero que te liberes de ese pensamiento. No es que alguien te va a curar, tienes que ser responsable. Responsable, que es tu dolor. Y como es tu dolor, tú eres el que tiene el mayor poder en resolverlo. Tú tienes el poder de resolverlo. Después de eso viene otro concepto que se llama la corresponsabilidad. ¿Qué significa la corresponsabilidad? De que tú tienes que buscar un profesional adecuado que sepa de fisiología del dolor, que conozca cómo modular el dolor. Pero el profesional no puede hacer las sentadillas por ti. Él está para guiarte. El profesional te guía. En cambio tú, el paciente, hace, realiza las acciones. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, tienes que tomar en cuenta que cualquier profesional que tú te vayas a acercar tiene que darte un plan, tiene que buscar una forma de medir progresos, cuantificarlos, que el plan que te mencione tenga sentido, o sea, que lo veas que tiene un paso 1, paso 2, paso 3, que te mencione cómo funcionan las cosas y bueno, tenga sentido el plan para ti. No tienes que ser un paciente. Paciente viene de que, o sea, es súper paciente y ya, o sea, que eres pasivo. No, tú tienes que formar parte activo de tu tratamiento. Tienes que ser activo en el tratamiento. Activo. Y activo asistido, o sea, te ayuda, te asiste el profesional, pero tú también te ayudas, tú también buscas. Partiendo de este punto de la responsabilidad, que es tu dolor, tú puedes mejorarlo, tú corresponde a ti el 90% de la recuperación. Entonces, vamos con qué estrategias puedes utilizar. Uno, la educación. Se dice, el conocimiento es el gran liberador. El conocimiento es el gran liberador. Si tú conoces cómo funciona tu enemigo, tienes más chance de derrotarlo. ¿Ya? Pero si es que tú vas a ciegas a una pelea, entonces no puedes pelear bien porque puedes estar dando golpes al viento. Entonces, que tú te involucres con tu tratamiento, con información, con educación, que preguntes todo lo que más puedas sobre tu dolor, eso hace que tú te liberes del dolor. Es más, los pensamientos también son señales nociceptivas. Pero tú, al conocer la educación, al liberarte mediante la información, mediante todo esto, ya bajas la sensación del dolor, porque ya le conoces que no es algo del otro mundo, que es algo que tú puedes, de cierta forma, dominarlo, que tú puedes, de cierta forma, mejorarlo. Entonces, la educación es algo, un punto clave en este punto. Dos,
Entender que daño no es igual a dolor, ¿ya? Y viceversa. Si te duele, no significa que hay más daño. Si te duele, no significa que hay más daño, ¿ya? Significa que tus procesos, vamos acá a poner, procesos de interpretación, modulación y respuesta del dolor han sido alterados. ¿Ya? ¿Y cómo tú te das cuenta de esto? Con educación, con esta información que te estoy dando. El conocimiento es liberador. El conocimiento es lo que te va a ayudar todo esto. Por eso es importante para mí estos podcasts, por eso es importante para mí este tipo de contenido, porque siento que de cierta forma esto también involucra parte de un tratamiento. Entonces, tómalo, búscalo, interprétalo, piénsalo. 3. Exposición rítmica y gradual. ¿Qué significa esto? Rítmica significa que tienes que mantenerlo en el tiempo. Rítmica, que tienes que mantenerlo en el tiempo. En cambio, gradual, que poco a poco, dependiendo cómo vayas evolucionando con el tratamiento, tienes que aumentar la intensidad de las exposiciones que te provocan dolor. ¿Ya? No te puedes quedar en un punto intermedio o un punto bajo siempre, ¿ya? Si quieres ganar fuerza, no siempre tienes que entrenar con 10 kilogramos. Cuando lo superes, tienes que aumentar al 11, 12, 13, 14, 15, ¿ya? Y seguir entrenando poco a poco, poco a poco. Eso es como entrenar un músculo. La vida es un entrenamiento, ¿ya? Exposición rítmica y gradual. Y multicontextual, porque el dolor es multicontextual, como te mencioné antes. Multicontexto. Es decir, en diferentes tipos de emociones, en diferentes tipos de ambientes, con personas, situaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque el dolor afecta a toda la calidad de tu vida. Entonces nosotros tenemos que también realizar el tratamiento de esta forma. Y por último, qué buen podcast. 4. Entendiendo tu cuerpo virtual. Te mencioné antes sobre el ejemplo del amputado, ¿no? Que la disonancia cognitiva que ocurre entre lo que ya no hay y lo que todavía hay produce dolor. O eso puedes utilizarlo a tu favor. Cuando, por ejemplo, tienes neuralgia del trigémino y te afecta mover la boca, realizar la apertura mandibular, y entonces, de cierta forma, ha limitado tu actividad porque no puedes comer. No puedes comer, no puedes lavarte la boca, no puedes hacer nada de eso en la vida real. Pero en tu mente todavía puedes hacer muchas cosas. Como así como tienes tu cuerpo físico, puedes entrenar tu cuerpo virtual, visualizando, visualizando. Y como las señales, los pensamientos también son señales nociceptivas, puede que te moleste un poco, pero vamos a tratar de poner una etiqueta y también ser conscientes que no es lo mismo, pero de cierta forma también te va a ayudar. Y hacer eso de diferentes formas, multicontextual. Si por ejemplo, te duele flexionar la rodilla en una posición de pie, puedes hacer la flexión de la rodilla primero en tu mente, después en una posición que no sea de pie, porque hay muchas formas. Y así poco a poco ir progresando con el dolor. El tema del dolor es un tema fascinante. Me gusta el tema del dolor porque todo el tema médico gira en torno a esto. Si es que el principal motivo de consulta de cualquier persona ante un entorno sanitario, como puede ser médico, fisioterapeuta, los diferentes profesionales, es: me duele esto,
Porque no nosotros, casi nadie va por la prevención para que no le duela, sino viene por reacción, porque ya le duele. Y cuando es un dolor agudo, de cierta forma es fácil. Nosotros, los fisioterapeutas, los médicos, solo tenemos que entender bien los procesos de curación, los procesos de tratamiento, cuando es agudo y el paciente evoluciona satisfactoriamente. Pero cuando es crónico, todo esto evoluciona de una manera que a veces frustra y nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto para, para, para ayudarlo, porque si no, ocurren muchas cosas, que exacerbación de toma de medicamentos, un montón de cosas que te van a hacer daño a la larga y, y eso no queremos. Bueno, voy a seguir subiendo más este contenido de dolor, espero que te ayude y nada, pues gracias por quedarte hasta el final. Espero haberte aportado el mayor valor posible. Realicé 2 veces esta grabación porque la primera me salió todo un champú y la segunda ya creo que me salió un poco mejor. Eh, y nada, gracias a ti por escucharme y nos vemos hasta el siguiente episodio.